Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenas noches, buenas noches. El mensaje que traigo en esta noche, la verdad que va a ser muy edificante, nos va a ayudar a entender cada acción de Dios, donde nos va a ayudar a entender lo que Dios hace, lo que Dios manda, se tiene que cumplir porque esa es la voluntad del Señor. Estamos hablando acerca de lo que es la forma y la manera como Dios ha venido o fue desarrollando el plan de redención para la humanidad. En cada generación de cada uno de los personajes que fueron llamados, cada uno tuvo que hacer algo siguiendo el parámetro que traía el Señor, arreglando de pronto inconvenientes, quitando de pronto el Señor, anexando otras cosas, pero lo importante es que Dios nunca ha perdido su objetivo, nunca ha perdido el propósito, y es redimirnos, sacarnos de este mundo del cual cada día estamos viendo que es insostenible la situación, en donde, como por decir, el Señor nos está hablando muy clarito, y que si usted ha tenido la oportunidad de leer la palabra de Dios, sabemos que se está cumpliendo la palabra de Él. No se puede negar, no se puede ignorar los sonidos de trompeta que el Señor nos está dando con cada situación que se viene presentando. Y esto es un llamado que Dios hace a nosotros los creyentes, a los seguidores del Mesías, porque las tinieblas están pisando duro, están avanzando y no les interesa pisotear las cosas de Dios. Somos nosotros los que estamos en letargo, somos nosotros los que no nos hemos despertado, no nos hemos pellizcado, y estamos viendo cómo el enemigo viene avanzando, cómo la oscuridad viene trayendo conceptos, conductas, comportamientos inapropiados dentro de la humanidad. El objetivo del Señor es que todos se salven, pero no todos están en la disposición de querer obedecer lo que Dios ha dicho. Porque mientras, vuelvo y le digo, mientras no cambiemos nuestra forma de pensar, pues tampoco vamos a cambiar nuestras acciones y la obra del Señor en cada uno de nosotros.
Si nosotros no peleamos, el mundo sí peleará. Y ya nosotros lo estamos viendo con la burla que hicieron del Señor en la cena con los Juegos Olímpicos. Así como en el Mundial nos dieron unos parámetros, nos dijeron un montón de cosas y eso se cumplió. Ahora aquí nos anunciaron qué es lo que sigue del plan que tiene el adversario. Y nosotros estamos en medio de discusiones, de pleitos, de peleas, de cómo consigo plata, de cómo hago esto, y se nos ha olvidado cuál es nuestro propósito y es prepararnos para nuestra redención. Fíjense, el mundo está revuelto, la ira del hombre acaba con todo, y nosotros los creyentes, ¿en qué condiciones estamos? Si viniese hoy el Señor, ¿nos iríamos con Él? Es una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mundo nos tiene enredados en medio de muchas cosas. Y nosotros hemos perdido la visión de las cosas espirituales. Por eso Dios nos está anunciando de todas formas y maneras que el misterio o el ministerio de la iniquidad ya viene ejecutando los últimos toques para arrastrar a todo aquel que está desapercibido, para llevarse a todo aquel que no está firme en el Señor, sino que estamos buscando otro tipo de cosas. Pero bueno, para que después no diga, pero a mí nadie me dijo, a mí nadie me hizo la observación. A mí nadie me dijo que estaba haciendo lo malo. Por eso, Señor, usted no me puede juzgar, sentenciar y mandarme a la lona, porque a mí nadie me dijo nada. Por eso el Señor dice que toda lengua, toda rodilla, toda etnia, toda cultura sabrán de Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Y nosotros como congregación, hermano, estamos dormidos. Y eso a mí me ha dado duro. Me ha dado duro con todo lo que uno está viendo, sobre todo la burla que hacen con las cosas del Señor. Exigen respeto, pero no respetan lo de nosotros. ¿Por qué no se meten con otra religión? Porque ellos saben que las otras religiones sí se van contra ellos. Y nosotros no hacemos sino mirar para otro lado y esperar a que el diablo nos tumbe, nos derribe y haga situaciones con nosotros. Pero bueno, ya sabemos que el tiempo se está agotando, los días son más cortos y ya no es sino que estemos listos porque con toda esta revolución que hay en el mundo, dice el Señor que anoche tembló fuerte y yo decía, Dios mío, si es hoy, perdóneme mis pecados y empiezo yo a orar porque Señor, si viene usted, que yo esté en paz y no que esté dormida en vez de estar orando, dormida y el mundo temblando y el cielo se está cayendo y nosotros estamos durmiendo como el pueblo del Señor. Bien, vamos a hablar y vamos a seguir hablando de algo especial, como les decía, y vamos a definir y voy a hacer un recorderis muy pequeño de lo que en la enseñanza pasada hablé para continuar con algo que nos va a ayudar a entender un poquito más lo que nos habla el Señor en su palabra. Dice, como introducción, dice, un pacto se define como un acuerdo entre dos o más personas. Un pacto tiene reglas y exigencias. Un pacto tiene un tiempo en que inicia y un tiempo donde termina. Un pacto tiene como base el cumplimiento ¿de qué? De la palabra de Dios, de una regla, de un objetivo. Por eso
el Señor hizo un pacto con Abraham. Y cuando uno empieza a estudiar y empieza a analizar, uno se da cuenta que el objetivo del Señor siempre ha sido que nosotros caminemos de acuerdo a lo que Él tiene establecido. Que busquemos su palabra, que le adoremos en todo tiempo y lugar. Que si hay momentos en nosotros donde entramos en un proceso de depresión, le digamos al Señor, ¿por qué estoy deprimida? ¿Qué es lo que me quiere mostrar en este momento de depresión? Porque Dios es el que controla todas las cosas. Y si hay un proceso emocional en mi vida, el único que me puede dar la respuesta es el Señor. Si estoy feliz, si estoy alegre, si estoy contenta, debo decirle al Señor cuál es la razón de mi alegría. ¿Cuál es el motivo de ese contentamiento que estamos viviendo? Porque cualquiera que sea el estado emocional, tiene una razón de Dios. Y a nosotros nos corresponde preguntarle al Señor, ¿y ahí qué es, Señor? ¿Qué viene? ¿Qué me vas a dar? A lo mejor Dios está buscando es que hagamos una oración. Que nos levantemos a decirle al Señor lo que en ese momento nosotros estamos viviendo. Y por eso se habla de que el pacto Dios lo hizo con Abraham, lo hizo con él, lo hizo con su hijo y lo hizo con su nieto y de ahí en adelante, como dice la Escritura. Dice que un pacto también es una promesa de Dios, dada por la persona mayor, y en este caso es Dios. Él es el que mandó o es el que hizo el pacto con Abraham, como hizo el pacto con Adán, como hizo el pacto con Noé y como hizo el pacto con Jesús para que Él lo hiciera con nosotros. Es una promesa, los pactos son promesas, los pactos son profecías de Dios para prepararnos para un futuro, para prepararnos para que nosotros sepamos y entendamos hacia dónde nosotros nos dirigimos y qué es lo que busca el Señor. Dice, dada por una persona mayor que se compromete a realizar un acuerdo, una palabra, un compromiso. Recuerde cuando Jacob hizo un voto con el Señor. En medio de su caos, en medio de su problema, en medio de la situación que él estaba viviendo, él hizo un compromiso, hizo un voto que se obligaba voluntariamente a unas cosas, pero que a pesar o lo que él estaba diciendo, yo me comprometo con esto, Señor, pero usted a cambio de mi compromiso y de mi cumplimiento, esto es lo que yo quiero que usted me dé. Y dice el Señor, y que se compromete a realizar un acuerdo con una persona menor o rango. La persona mayor es Dios. Israel o el pueblo de Dios somos los menores. Somos las personas con las que Dios hizo un acuerdo, un pacto, un compromiso. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos lo que nos dice la Escritura. Dios no es hombre, Dios no es hijo de hombre, sino es la palabra de Dios en la que tenemos que confiar. Porque Él no miente, hermano. Y a veces a nosotros se nos olvida creer en su palabra y creemos en el brazo de carne. Creemos en los compromisos, en las alianzas que se pueden llegar a tener entre personas. Y por eso aquí el Señor nos está diciendo, Él es el que hizo un compromiso, un pacto, porque Él no varía. Luego habíamos hablado que las definiciones o la forma y la manera
como se establece o como se tiene conocimiento del pacto dentro del hebreo es diferente al griego. En el hebreo la palabra pacto o testamento se dice berit, que significa acuerdo entre dos partes no iguales, porque Dios es el mayor e Israel es el menor. Por eso se dice berit, porque es Dios quien hizo el pacto con el hombre. Nosotros somos menores, dice la palabra, y menores que los ángeles, dice la Escritura. Por eso aquí el Señor está diciendo que Él, esta palabra dentro del lenguaje del Señor, se refiere a Dios y el hombre. Dios dentro de cada pacto, dentro de cada acuerdo, dentro de cada promesa, dentro de cada compromiso que ha hecho, Dios ha establecido reglas. Dios ha establecido exigencias. ¿Para qué? Para que el hombre pueda acercarse a Dios. A través de los sacrificios, el hombre se acercaba a Dios. A través de las libaciones, el hombre se acercaba al Señor. Eso es lo que el Señor ha venido haciendo. A través del pacto de Cristo, es como nosotros podemos acercarnos al Padre. Es como nosotros podemos entrar al trono de la gracia y pedirle a Él y salir de la presencia de Él con las respuestas que cada uno de nosotros necesitamos. Por eso dice que es la forma de cómo nosotros nos acercamos a Dios. Fue Él el que lo estableció. ¿Por qué? Porque nosotros somos violadores de pactos. Nosotros violamos las normas, nosotros violamos las leyes. Si no, miremos a los taxistas, a todas las personas que se pasan y se violan todas las reglas y normas. Nos dice, vaya por aquí, no, yo paso por el parque con la moto, con la bicicleta y el carro y cojo por otro lado. Porque nosotros somos violadores, no cumplimos. Por eso Dios dice, como yo no cambio, como yo no miento, como yo no digo mentiras, entonces yo soy el que voy a hacer el pacto con usted. Si usted lo quiere tomar, cumpla lo que yo le estoy diciendo. Si usted lo quiere que ese pacto la acerque a mí, cumpla las exigencias que yo digo para que usted se acerque a mí. Porque somos nosotros los que tenemos que buscarlo a Él. Él ya mandó a su Hijo a buscarnos, ahora a nosotros nos corresponde ir a Él para poder permanecer en Él y poder seguir conociendo al Señor. ¿Y qué es lo que Dios dice a través de su palabra? Dice la Escritura, dice, el hombre es quien decide, acepto o rechazo. Ellos se caracterizan porque nos sirven para acercarnos a Él y obtener su gracia. Eso es lo que nos enseña la palabra berit. Es el significado de la palabra pacto en el hebreo, según lo que Dios tiene especificado. No lo que diga el filósofo, no lo que diga Google, es lo que dice el Señor en su palabra. Y a veces nosotros vamos a Google, yo digo que no está mal, pero ¿por qué no buscamos las cosas directamente en la Escritura? Para no errar, para saber realmente qué es lo que el Señor me está diciendo con respecto a esa palabra, con respecto a esa exigencia. Pero como nos falta leer con conocimiento y comprensión en la palabra, por eso pasamos por encima de las definiciones, pasamos por encima de lo que Dios habla, de lo que Dios está diciendo. Usted quiere ser una persona que se acerca a mí, estos son los parámetros. Y la Biblia lo habla, hermano. Y el problema es que nosotros, cuando estamos leyendo la palabra, pues estamos pensando en otras cosas, o vamos corriendo, o no le prestamos
la suficiente atención para poder entender lo que me dice la Escritura. Ahora, en el Nuevo Testamento, en la palabra griega, habíamos dicho que la palabra se da de dos formas, ¿cierto? La primera es diateque, que esa primera parte es la que se relaciona directamente con verit. Porque diateque significa pacto o testamento. Y hay otra palabra que también se relaciona y es sinteque. Sinteque es el pacto entre dos personas iguales. Lo que yo les hablaba, el matrimonio es un pacto entre iguales. Los pactos entre los reyes son entre iguales porque son reyes y cada uno pone lo suyo. Por eso la palabra que más se asemeja o la que tiene el mismo significado de lo que es un pacto es diateque. Esa es la palabra que se asemeja o que tiene el mismo significado de verit. Por eso es importante saber cómo está escrita la palabra para poder saber cuál es el verdadero significado. ¿Qué es lo que me está hablando el Señor? ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios? Esto era lo que habíamos estudiado y esto es importante que usted lo tenga en cuenta de lo que se hace referencia al pacto, porque un pacto tiene un contenido, un pacto tiene un tiempo donde inicia el pacto y donde termina el pacto. Un pacto tiene unos resultados cuando yo cumplo ese pacto. Por eso es importante conocer qué fue lo que hizo el Señor. Ese pacto que el Señor hizo en la mesa del pan y el vino. Ese es el nuevo pacto que ya el Señor, a través de ese nuevo pacto, ya el Señor quitaba las ceremonias, los rituales, el matar corderos, el hacer todo lo que nos decía en la antigüedad. Ya vino el sustituto, ya vino el que ya se cumplió, por eso dice, yo he cumplido su palabra. De mí está escrito los salmos, los profetas y la ley de Moisés. Yo vine a cumplir lo que él escribió, lo que el Padre le dijo a ellos, yo vine a cumplir. Yo no vine a alterar ni vine a quitar, yo vine a cumplir. Y por eso aquí el Señor está hablando de algo muy importante y es que hay un compromiso con el Señor. Dios hizo un compromiso con nosotros. Por eso ese boom que hubo un tiempo atrás donde el mundo entero cayó en una falsedad, en donde los pastores se enriquecieron jugando con la fe del incauto y el que no leía caía en todas esas falsedades y aún se da eso. Y ahí fue donde muchos se enriquecieron y hasta avión propio compraron. ¿Por qué? Porque fueron incautos. Porque no conocían lo que dice Hebreos 10, 28, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensará el que recibe, el que pisotee la sangre del cordero? Yo no puedo hacer pacto con Dios. Dios es el que hizo el pacto. Yo lo que tengo que hacer es un voto. Señor, yo me comprometo a esto. Pero es obligatorio porque usted lo está haciendo voluntario con compromiso. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Y mucha gente, mire, millones de personas caían en eso. Y uno quedaba como, ¿y esto aquí qué es?
Pero la gente en su afán de tener riqueza, de tener que Dios le dé plata, y resulta que lo que dice el Señor Jesús es que nosotros vamos a ser ricos en fe. Eso es la riqueza del creyente. No es su casa, no es su carro, no, Él mismo dice que Él nos hará ricos en fe, porque la fe es lo que me va a llevar a mí a obrar. La fe es lo que me va a llevar a mí a creer en la obra del Mesías, a cambiar para que yo pueda entrar al reino de los cielos. Esa es mi riqueza, hermano. Y la riqueza me la da cuando yo leo la Escritura, cuando yo conozco del Señor. Esa es mi verdadera riqueza. ¿De qué me sirve, hermano, tener tanto dinero si yo me voy a morir y todo eso, quién se queda? Bueno, a lo mejor su esposo que no ayudó, a lo mejor su esposa que ya tiene otro y lo enterró y ya empezó la vida con otro, porque así somos. En vez de ponernos a decir, Señor, mi riqueza eres tú, entonces yo quiero conocer, yo quiero ahondar en su palabra, para no hablar herejías, para poder saber la tarea que tenemos nosotros los predicadores, enseñar la verdad del Evangelio. No enseñar mentiras y para poder tener la iglesia llena o los likes, los miles de likes, porque si ahora no hay gente en la iglesia, son los likes que tiene el pastor o la iglesia en YouTube. Mire cómo el enemigo nos ha cambiado, y si no estamos como con las antenitas prestándole atención, podemos caer también en eso. Por eso es importante, hermano, que leamos la Escritura. Vayamos a Génesis 17:1. Génesis 17:1. Vamos a mirar y vamos a analizar cosas fíjese que si usted le prestaron atención a la enseñanza del doctor Pinto, él habló de algo muy importante y es el nivel SOT. Pero si yo no sé qué es eso, yo tengo que hablar qué es lo que me está diciendo la Escritura. Porque es que nosotros manejar o escudriñar la palabra desde el nivel SOT, que es el cuarta forma como el Señor le ha enseñado al hombre para que investigue su palabra, es la revelación. Es mostrar los misterios de Dios que están escritos aquí a través de ¿qué? De parábolas, a través de animales, a través de cosas. El Señor nos está diciendo que el reino de los cielos debe ser descubierto por el que estudia la palabra. No es para cualquiera. Si usted va a Mateo 13, dice que allí habla del misterio, porque los secretos del misterio del Señor, lo oculto del reino de Dios está aquí, pero es para que el que escudriña, para que aquel que se mete a estudiar la palabra de Dios, ese que estudia, que boga, que se mete, ese es a quien Dios le va a mostrar el misterio del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es un misterio, es un secreto, lo dice el Señor. Y está escrito a través de las parábolas, dice la palabra. Por eso Él habla de las parábolas, ¿para quién? Para el que quiera conocer el reino, y el que no, váyase, dice el Señor. Porque eso lo dice el Señor. Cuando Pedro le preguntó, los discípulos, Señor, ¿usted por qué les habla a ellos en parábolas? Porque no quiero que la entiendan, se arrepientan y yo los sane y los salve. Es para ustedes, es para el que me busca, es para el que está conmigo. Yo le hablo de lo que está escrito. Por eso la parte fue y le reveló el misterio de las parábolas del sembrador. Dice, usted mira, siempre el Señor dice, este es el secreto del reino de los cielos. No está a la vista de nosotros,
está en el bogar mar adentro, está en el meternos en el fondo de la palabra, de la instrucción, para conocer lo que Dios nos está hablando. Esa forma de estudiar, nosotros la vimos que es el nivel SOT con el remés, que son donde Dios revela su palabra. Si usted solamente viene y lee aquí y dice 3 tin, 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 usted simplemente está haciendo algo literal, pero el Señor quiere que usted conozca el reino. Pero el reino de los cielos está oculto y es para aquellos que se sientan a estudiar la palabra. Lo dice el Señor en su escritura. Eso no es para cualquiera, son para los que nos sentamos a estudiar. Por eso estudie la palabra, escudriñe la escritura, para que usted pueda encontrar cuál es esa perla. ¿Cuál es esa perla? ¿Usted no sabe lo que dice el Señor? Que el reino de los cielos está escondido en 3 medidas de harina, de levadura. ¿Qué quiere decir? Que el reino del Señor está envuelto en muchas cosas y que a mí me corresponde ir, bogar como el buzo, meterme y encontrar lo que el Señor me está enseñando. ¿Eso lo dice la Escritura o no lo dice la palabra? Yo tengo que entrar a buscar en lo que me está diciendo el Señor en su palabra. En vez de ponerme a hacer cosas que no me edifican, yo tengo que decirle al Señor qué es lo que usted me quiere mostrar a mí. Pero el reino de los cielos es para los que escudriñan la palabra de Dios. Dice Génesis 17:1, dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Señor Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Nos está hablando de la edad de aquel que ha sido llamado. Nos está hablando de la edad, porque para que se pueda cumplir, para que Dios pueda iniciar un proceso, se tienen que cumplir los tiempos de Dios. Y ya nosotros sabemos que en Abraham, a los 99 años, fue cuando el Señor otra vez le apareció y le dijo: voy a hacerlo padre de multitudes de personas. Por eso, nosotros sabemos 9 y 9, 18, ¿cierto? 8 y 1, 9. ¿Qué me está diciendo? Bien, Abraham, estás en el tiempo prudente, estás en el tiempo preciso para dar inicio a algo nuevo, una nueva era, y eso es su hijo. El año entrante usted tendrá su hijo en los brazos, porque yo tengo que esperar a que el tiempo de Dios se cumpla. Tengo que esperar a que los momentos de Dios, para que Dios pueda obrar, se cumplan. ¿Por qué no se lo dio cuando tenía 86? Porque no era el tiempo. Porque no era el tiempo, porque Dios se mueve en el tiempo aquí en la tierra. Allá arriba no existe el tiempo, pero aquí sí. Y Dios tiene que esperar que usted esté maduro, que usted esté en las condiciones adecuadas para que Dios pueda decir: venga, que necesito cumplir un propósito con usted. Necesitamos ser probados, necesitamos ser formados, necesitamos ser puestos con la imagen del Señor para poder llevar el evangelio del Señor. Por eso vienen las pruebas, por eso vienen las dificultades, hermano. Dios no nos va a entregar una tarea así, si usted no está listo, si todavía el mundo se mueve en mí y yo bailo al son que me toca el mundo. Dios primero tiene que empezar a sacar aquellas cosas que no me dejan crecer en el Señor. Y muchas de las cosas, dice el Señor en su palabra, cuando enseña en la parte del sembrador, dice que los que están cerca de mí son los que no me dejan crecer, los de mi casa.
Los de mi casa no me dejan crecer. Los amigos, ¿o qué le dijo Pedro al Señor? Cuando él le dijo que tenía que ir y que tenía que morir. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Señor, que no le contesta. ¿Cómo así que usted? No, eso no vaya, eso. ¿Por qué? A lo mejor él quería que no le pasara. Pero ¿qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no tienes su mirada puesta en Dios, sino en las cosas de la tierra. Y muchos son los que están cerca mío, están cerca y no me dejan crecer espiritualmente. Y yo tengo que empezar a decir, tengo que empezar a mirar, ¿me sirve o no me sirve? Porque yo necesito crecer, yo no necesito ser un bonsái espiritual, yo necesito crecer, porque a la sombra de mi crecimiento, a la sombra de mi fe, muchos llegarán a conocer del Señor. Por eso aquí el Señor le está diciendo, Abraham era de 99 años, cuando el Señor le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Es lo primero que el Señor le dijo. Yo soy el que soy, ¿cierto? Yo soy el que soy. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios sanador. Yo soy el Dios de la manera como el Señor se nos haya presentado a nosotros. Fíjese que el que le está hablando es Dios. Ahora mire lo que le dice, anda delante de mí. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, porque el Señor le dijo eso, ¿ya Abraham era perfecto? ¿Ya Abraham era el santo de los santos? No. ¿Qué le dijo el Señor? Ande, camine delante de mí. Y su andar, sus acciones es lo que me determina quién soy yo con el Señor. Mis acciones, mi forma de hablar, mi manera de ser es lo que yo me estoy presentando delante de los demás y estoy diciendo si la luz del Señor está conmigo o yo también participo de las tinieblas. Por eso el Señor le dice, anda delante de mí. Yo estoy mirando usted cómo camina, qué es lo que está pensando, cuáles son sus objetivos, qué es lo que usted quiere y la forma como usted quiere acercarse a mí. Y sé perfecto. Ahora, fíjese lo que el Señor, y estudiaba esto, que me pareció tan extraordinario, porque la verdad que estoy leyendo Ezequiel y yo estoy anonadada con todo lo que habla ese profeta. Yo he leído, pero así, conforme a mí el Señor me está mostrando unas cosas tan extraordinarias que digo, Señor, ¿verdad que solamente Dios le corre una vela cuando Él quiere? De resto usted podrá haberlo leído, lo que sea, pero Dios es el que, porque yo cuando empiezo a leer un libro, Señor, ábreme el entendimiento. Permíteme comprender qué es lo que usted quiere que yo aprenda en esta lectura de la palabra. Ahora, ¿qué quiere decir cuando el Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto? Porque yo puedo decir, bueno, sí, que camine, que haga altares. No, la Biblia me dice otra cosa diferente, hermano. Por eso el Señor envía al profeta para que le hable al pueblo de Dios. Por eso el Señor envía a aquel que ha sido llamado con la unción, con la bendición de Él, para que nosotros hablemos la verdad de su palabra. Si yo no le hablo a usted la Escritura, a mí me gusta exponer, pero con lo que dice la Escritura. Lo que me dice la palabra de Dios. Porque yo no le puedo cambiar la sintonía a Dios, yo no le puedo quitar una tilde, no le puedo quitar una jota, no le puedo cambiar el significado de lo que dice el Señor. Porque estoy siendo blasfema. Le estoy cambiando la dirección a las cosas de Dios. Y después viene la disciplina para mí. Y mire lo que dice el Señor,
estudiaba esto y dice, anda delante de mí, sé perfecto. Vámonos a Ezequiel. Y vamos a analizar ahí lo que nos dice la Escritura, lo que está hablando el Señor. ¿Qué le mandó decir el Señor al profeta? Ezequiel capítulo 18. Y aquí vamos a analizar muchas cosas, hermano. Padres, hijos y abuelos. ¿Estamos? Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dice así: todos los seres humanos son míos. ¿Y para qué son? Para juzgar. Los padres y los hijos por igual. O sea, ¿Dios a quién va a juzgar? A los padres y a los hijos igualito. De la misma manera, con la misma tekel, Dios va a ponernos en balanza. Aquí no es que porque es el Pepito, que porque este fue el que dio y puso esto, entonces voy a tener. Dios no es así, porque estaría haciendo acepción de personas. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O para que se lamente, porque más que arrepentir, la palabra es, yo no me lamento de lo que voy a hacer. Yo no me voy a lamentar, ni voy a llorar cuando yo traiga la disciplina sobre alguien, una casa, un país. Yo no me lamento porque bastante tiempo le da a nosotros el Señor antes de que su espada que trae juicio venga sobre nosotros. Dice así, dice, todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice, esta es mi regla. La persona que peque, esa morirá. Es el parámetro de Dios. Es lo que Dios está diciendo. Si yo estoy cometiendo una falla, si yo estoy cometiendo un pecado de muerte, ¿qué es un pecado de muerte? Idolatría, fornicación, adulterio, no tener otro Dios, esos son pecados de muerte, de los que habla el Señor en su palabra. Por eso empecemos a analizar. Y aquí vamos a mirar qué es lo que me dice el Señor. Porque es que el Señor le está diciendo a Abraham, anda delante de mí y sea perfecto. Y vamos a mirar qué es lo que dice el Señor cuando le está diciendo a alguien, tú eres justo, tú eres recto y eres correcto. Eso es lo que el Señor me está diciendo, que yo, para que sea perfecto, debo tener esos requisitos de los que me habla el Señor o de los que el Señor le mandó a Ezequiel que le dijera al pueblo de Israel en qué estaba fallando. Porque esa es nuestra tarea, hermano. Mi tarea no es traer aquí un montón de cosas y decir, y ustedes se van con un pocotón de cosas. Pero, ¿qué pongo por obra? ¿Qué es lo que me dice la Escritura? ¿Qué es lo que me habla el Señor? Porque la tarea de nosotros es corregir, es enseñar, es dar una dirección, es dar una instrucción. Por eso el Señor le dice al profeta, llévele estas instrucciones a mi pueblo. El Señor Jesús le daba instrucciones a sus discípulos. El Señor, el Padre, le dio instrucciones a Jesús para que hiciera una obra que se llama la redención de la humanidad. Y por eso aquí dice el Señor, esta es mi regla. Aquí no me interesa si usted es Pepito, no me interesa si usted es blanco, negro, rojo, azul, pero aquí hay una regla que es universal. Si usted peca, usted morirá. Y dice el 5, dice, supongamos, y aquí es lo que me parece extraordinario, dice, supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto. Fíjese que aquí el Señor le está diciendo un ejemplo a Ezequiel para que él vaya y le diga a su pueblo qué es para Dios lo justo,
qué es para Dios la persona recta y qué es para Dios la persona correcta. Pero todo, hermano, métase eso aquí, tiene que ver con sus acciones, tiene que ver con lo que usted hace. Por eso dice, y hace, porque el hacer tiene que ver con el obedecer y la obediencia tiene que ver con la fe y la gracia. ¿De qué le sirve que conozca la Escritura si no la llevamos por obra? Y menos si creemos en el Dios vivo a través de Jesús. Y dice la Escritura en el 6, ¿qué es lo que el Señor dice? Vamos a suponer que hay un hombre recto. Vamos a suponer que ese hombre recto hace lo que es justo y correcto. Y miren lo que dice el 6, dice, ¿quién es? Dice, el que no participa de los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni les rinde culto, ni comete adulterio, ni relaciones sexuales con mujer menstruosa. Fíjense que aquí el Señor le está diciendo, si ese hombre es justo, es recto y es correcto, esto es lo que tiene que hacer. O sea, no es más lo que el Señor está diciendo. No participes de los que se van a los matrimonios que se casan por la Iglesia Universal y allá participan. Está participando de banquetes de ídolos. ¿Qué más dice acá? Dice, y ofrecen a ídolos de Israel, dice, y les rinde culto. ¿Cuánta gente le rinde culto a quién? A sus familiares muertos, todavía le ponen flores, todavía le cantan, le ponen globos. Lo que no hicieron en vida lo quieren hacer ahora. ¿Por qué? Porque la conciencia acusa y acusa fuerte. ¿Y qué dice aquí el Señor? Dice, no comete adulterio. Y cometer adulterio es que usted no cambie de Dios cuando esté en medio de dificultades. Cometer adulterio es que usted no se vaya detrás de otros dioses. No solamente el Señor le está diciendo que usted se acueste con la mujer de otro. Aquí está hablando en el plano espiritual, porque le está hablando que usted sea recto, le está hablando que usted sea justo, le está hablando que usted sea correcto. Por eso dice el Señor, ni tenga relaciones con mujer menstruosa. Dice, ¿qué más dice en el 7? Dice, es un acreedor compasivo. No se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres. Más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados. ¿Quién dijo eso? ¿No es una de las bienaventuranzas del Señor? Jesús habla mucho de lo que dijeron los profetas. El problema es que si nosotros no conocemos la Escritura, no sabemos de qué es lo que nos está hablando Jesús. Por eso aquí el Señor le está diciendo, oiga, si usted presta plata, no le saque las agallas a los hermanos. Si usted tiene un negocio, ¿por qué vende? Usted se gana el 20, pero usted cobra el 40. ¿Por qué? Eso es ser un acreedor no compasivo. Eso no es de Dios. Eso no es una persona justa, ni recta, ni correcta delante de Dios. Por eso aquí el Señor nos está diciendo, le estaba diciendo a Abraham, sea perfecto, sea correcto. En lo que usted haga, en lo que usted piense, en lo que usted obre, sea correcto. Porque esas acciones es lo que nos van a dar un lugar, es lo que nos van a sopesar y es lo que nos van a decir, esto es lo que le corresponde a usted. Yo como decir, me voy para el reino, pero yo todo lo que hago es malo. ¿Para cuál reino? ¿Para las tinieblas a lo mejor? Y aquí dice el Señor en el 8. Dice, presta dinero sin cobrar interés, se mantiene lejos de la injusticia, es honesto e imparcial al juzgar a otros y obedece
fielmente a mis decretos y ordenanzas. Todo lo que él que hace estas cosas es justo. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente que vivirá, dice el Señor soberano. Por eso el Señor nos está diciendo, ¿qué le estaba diciendo a Abraham? Vas a la guerra, entrega el botín. Parte del botín tiene que entregarlo. Tiene que diezmar de lo que usted se ganó. Tiene que ser honesto, tiene que ser íntegro, tiene que hacer esto porque usted está andando delante de mí. ¿Sí me hago entender? El testimonio. Mi testimonio implica mis acciones. El testimonio implica mi forma de hablar, mi manera de ser. Y dice el Señor, por eso dice, y obedece fielmente a mis decretos. Por eso Él le dice, si usted obedece, entonces su descendencia heredará la tierra que yo le prometí a usted, Abraham. A su hijo, a su descendencia y a los que vienen después de ellos. Eso lo dice la Escritura. Por eso aquí lo que el Señor está diciendo es, anda delante de mí, deja tu idolatría. Venía pensando también ahí una parte donde la idolatría no se refiere solamente al que usted tenga un muñeco, al que usted le rinda culto a algo. El Señor le dice a Ezequiel, dile a mi pueblo que la idolatría son sus pensamientos que tienen en su corazón. Esa es la idolatría hacia mí. ¿Qué tipo de pensamientos tenemos? Y yo me quedé así, yo dije, ay Dios mío, Señor. Los pensamientos, dice, ese pensamiento que está en su mente, que no la deja crecer, que no la deja caminar, que no la deja, ese es su ídolo. Luego usted está en idolatría hacia mí. Yo me quedé porque la verdad yo he aprendido mucho en Ezequiel, mucho, y yo me quedo asombrada con lo que el Señor viene enseñando ahí. ¿Cuál es ese pensamiento que persevera? La palabra de Dios, el dinero, la casa, el carro. ¿Qué es lo que persevera en usted? ¿Qué es lo que tanto tintinea en su mente? Ese es un ídolo para usted, lo dice el Señor. Ese es un ídolo en su corazón y en su mente y no la deja crecer en el Señor. Y eso lo dice ahí el Señor en su palabra. Lo que pasa es que no lo encontré, pero tengo que buscar, te lo muestro para que usted sepa. Lo que Dios le mandó a decir con el profeta de Dios. Somos reiterativos, se les dice, mire, cambien esto, oiga, no haga esto, perdone, haga, pero no, seguimos ahí enraizados, enranchados en mi forma de pensar, enranchados, y yo tengo un ídolo, y ese ídolo no me deja estar delante de Dios. Para que Dios me oiga, me vea y dé la palabra que necesito en este momento para que nosotros tengamos paz, sanidad o lo que usted está buscando con él. ¿Sí vamos entendiendo ahí? Bien. Ahora, fíjese que él está diciendo que hay un hombre que anda delante de mí. Esto es lo que tenemos que hacer, hermano. Esto es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué pasa con nuestros hijos? Porque el Señor le está diciendo a la cabeza. Ahora el Señor le dice, vaya, dígale a mi pueblo qué va a pasar con sus hijos. Porque eso es lo que tenemos que analizar. Mire, vámonos al 18:10. Dice así, pero bien, puede suceder que esa persona tenga un hijo que violento, homicida, que no siga su ejemplo. Es decir, si yo camino con el Señor y mi hijo no camina con el Señor, ¿quién está perdiendo? ¿Yo como papá? Mi hijo, porque él está viendo una conducta en mí. Él está viendo un testimonio.
Y luego él tiene que elegir, o sigo a mi papá, la conducta de mi papá, o tomo mi propio camino. Y ese propio camino, dice el Señor, si pecas, tú morirás. O sea, con Dios no se juega, hermano. Allá están jugando con el Señor. Y ese mismo día que hubo la inauguración se fue la luz. Ahora yo digo, Señor, ¿de qué manera va a juzgar a usted esa nación? ¿De qué manera vendrá por la burla que hicieron a las cosas del Señor? Maldijeron la mesa de Dios, la mesa del Señor, se burlaron. Por eso con Dios no se puede jugar. O caminamos, hermano, dice la Escritura. Dice el 10, allá, ¿cierto? 11. Y participe de los banquetes idolátricos en los cerros, que deshonre a la mujer de su prójimo, es decir, que tenga otra mujer o se acueste con otra, oprima al pobre y al indigente, robe y no devuelva la prenda al deudor, y eleve plegarias a los ídolos e incurra en actos repugnantes, es decir, que el caminar de mi hijo no es recto delante de Dios, porque el mundo está en él, porque ama el mundo. Y dice el Señor en el 13, que además preste dinero con usura y exija intereses. ¿Tal hijo merece vivir? Pregunta el Señor, ¿cierto? Dice, claro que no. Por haber incurrido en estos actos, que es lo que el Señor va a juzgar en nosotros, los actos, las acciones, mi caminar. Por eso le dijo a Abraham, anda delante de mí porque mis ojos, mis oídos y yo y mi presencia está con usted. Yo estoy mirando lo que usted está haciendo y de acuerdo a sus hechos, de acuerdo a sus acciones, yo traigo, yo utilizo, yo obro en usted, en su casa y en su familia. Y dice el Señor, dice, y además presta dinero con usura. Claro que no, dice, por haber incurrido en estos actos asquerosos, será condenado a muerte, y de su muerte, ¿quién es el responsable? Él. Mi hijo, mi hija, que viene haciendo lo incorrecto, que viene haciendo lo que Dios dice que no, ella es la culpable. Pero nosotros somos los que tenemos que dar el testimonio, somos los que tenemos que orar, somos los que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Para qué? Para que ese hijo no termine, como dice el Señor, en la regla de Dios. De cierto morirás. Por eso tenemos que orar, hermano. Por eso tenemos que pedirle al Señor. En su momento Dios hará. Por eso le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Camine de acuerdo a lo que yo tengo establecido. ¿Por qué Abraham diezmó? Porque ese principio se conocía. ¿Por qué José no se acostó con la mujer de su amo? Porque sabía que había pecado. Aunque no se estuviera escrito, las leyes y las normas de Dios ya se conocían. Sino porque ellos decían eso. Ya se conocían las reglas y las normas. Aquí nos toca es orar, aquí nos toca es testificar, aquí nos toca es pedirle al Señor que nos ayude y que ayude a mi familia. Pero el Señor dice, son sus acciones, son sus actos. Es lo que usted está haciendo en el mundo, en el trago, en el licor, en las drogas, en la fornicación, en la idolatría, en la hechicería. Si usted anda en eso, usted va a morir. No hay razón. Ya no hay. Mi palabra dice que la regla es esta y sobre esa regla será juzgada nuestra casa. ¿Y qué más dice? Ahora, miremos qué pasa con mi descendencia para los que tenemos nieto. ¿Qué dice el Señor para el nieto? Porque no es solamente el papá, no es solamente mi hijo. Aquí también el Señor dice, bueno, aquí vamos a trabajar también su descendencia, su segunda generación, su nieto. Y mire, a mí me pareció tan bonito,
Sí, el que uno dice, uy, Señor, dura palabra es esta, ¿cierto? Dura, Señor. Pero si siendo así no obedecemos, ¿qué tal que el Señor fuera blandengue? ¿Cómo estaríamos? No nos interesaba el reino y también estaríamos con nuestros hijos bailando, tomando, haciendo locuras, haciendo cosas deshonestas. ¿Ya? Dice Ezequiel 18. Dice, 14, sí. ¿Qué vi fue? Dice el 14, dice, pero supongamos, fíjense que el Señor está hablando de suposiciones. No está diciendo sino ahí le doy la opción. Por si lo estamos viviendo, hay que buscar lo que dice la Escritura. Pero supongamos que ese hijo pecador, es decir, el nieto de quién, de ese hombre, de ese papá, a su vez tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. ¿Quién decide el estilo de vida que yo quiero? El hijo. Si mi hijo está viendo que yo cometo delito, que yo cometo pecado, que yo soy, el hijo toma la decisión de decir, yo no sigo la conducta de mi papá. Y eso no es, ay, es que como mi papá era borracho, yo también soy borracho. Es que como mi papá era drogadicto, yo soy drogadicto. Era como mi mamá era una que todos los días se acostaba, pues yo también. No, eso es decisión de nosotros. Eso no venga aquí a decir nada. Eso es decisión, porque aquí dice el Señor que toma la decisión usted de seguir la conducta del padre o la conducta del abuelo, porque aquí lo está diciendo el Señor. Somos nosotros, los hijos, los que tomamos la decisión. Somos nosotros, hermano. Lo que yo un día le dije, el hijo es el que define por dónde quiere caminar. Es el hijo. Porque hay un papá que tiene dos, uno es borracho como el papá y el otro es el dueño de una multinacional. Los dos tuvieron lo mismo, pero la decisión fue diferente. Es mi decisión, hermano. Es mi decisión como hija. Yo muchas cosas de las que vi en mi casa, yo dije, esto yo no lo voy a poner en mi casa. Esto no lo voy a seguir en mi casa. Esto no lo voy a hablar. Yo esto es lo que conozco de la Escritura y esto es lo que impongo en mi casa. Y muchas cosas que yo sabía que a mí me dolía eso, yo dije, pues si a mí me dolió eso, pues yo me imagino que a mis hijos también. También yo no le voy a decir eso porque a mí me dolía eso. Por eso a mis hijos yo no les decía una vulgaridad. A mis hijos yo no los maltrataba con palabras. Yo sí les di varita. Porque la palabra de Dios me da la opción. Y eso de que Dios no quiere que lo discipline, ¿a qué hijo? ¿Cuál Dios le está hablando a usted? Si la Biblia dice que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Darle varita o las costillas, dice el Señor. ¿Por qué? Porque la varita es la que corrige, la varita es la que yo veía la varita y los niños, no, mamá, varita, no, yo hago caso, y ahí sí corrían. Al principio sí me tocó 3 varazos que los hacía brincar y después, córrale, mijito, y chilla lo que quiera porque eso, ¿para qué? Les pega, ¿y por qué llora? Pero si le acaba de pegar, oiga, es que hay unos padres que se caen como de su peso. Dice, si este hijo ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida, este hijo, mire lo que dice la Escritura, se niega a rendir culto a los ídolos en los montes y no comete adulterio, no explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no les roba, da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados. Ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar interés y obedece todos los decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre. Ciertamente que vivirá. ¿Por qué? Porque yo no estoy siendo replicador de la conducta de mi padre. ¿Ya? Yo estoy haciendo la conducta, o estoy mirando quién fue mejor.
¿quién se portó mejor? ¿Mi abuelo o mi papá? De mi abuelo era esto, mi papá esto. Yo esto tomé del abuelo o esto no tomé de mi papá. Porque somos nosotros, porque tenemos un ejemplo, ¿o no? Vimos cómo los papás se trabajaron, cómo hicieron, y eso fue lo que nosotros aprendimos. Ellos nos enseñaron a ser rectos, a ser honestos, a no decir mentiras. ¿Por qué? Porque aquí el Señor dice, toda palabra que sale de su boca, usted me rinde cuentas. Usted me rinde cuentas de toda palabra que sale de su boca. Sus actos también los voy a pesar. Que si no, entonces, ¿cómo nosotros caminamos con el Señor? Dice, sin embargo, el Padre morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel, por robar a la gente y por hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. Fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Yo les dejo ahí para que ustedes continúen leyendo. Pero fíjense que aquí el Señor le está diciendo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y aquí el Señor está diciendo el justo, el recto y el correcto. Son mis decisiones. Tengo que copiar el buen ejemplo de mi padre, de mi madre. Tengo que copiar el buen ejemplo de mis líderes, que nos enseñan, que nos corrigen, que nos está diciendo, oiga, ¿usted dónde anda? Que no se enoje cuando uno les corrija sus acciones, porque esa mala acción va a ser pesada por Dios y seguramente no vamos a salir en buena estima. ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjese lo que el Señor le dijo a Abraham. Vamos a iniciar una nueva era, pero esta es mi condición. El contenido de mi pacto es inicia con Abraham el pacto de ¿qué? De la circuncisión, el pacto de sangre, y va a terminar con Jesús. Y tiene un resultado que se llama la redención de cada uno de nosotros. ¿Sí me hago entender? Sí, pero al final aquí lo que el Señor dice el Señor nos está aclarando, el Hijo es el que toma la decisión. Nosotros de pronto los alineamos, los ponemos, le decimos, pero el Hijo al final es el que toma la decisión para dónde quiere coger. Y si nosotros sabemos que el Hijo ha cogido una mala conducta, hay que orar. Hay que orar y decirle al Señor y decirle, hey, mire lo que hay acá. Mire lo que el Señor me está diciendo. Y a quien tenga que ponerle los puntos sobre la silla, hay que ponerle los puntos sobre la silla. Ay, es que se va, pues que se vaya. Vaya a ver si en la calle va a tener. ¿Usted no ha visto esa propaganda donde hay los chicos, cuando vivo en casa y gastan el papel higiénico y botan las galletas, y me voy de esta casa y cuando llega allá entonces se come un cuartico de galleta, esto ya no se baña 3 horas, ¿por qué? Porque sabe lo que cuesta. Aquí el Señor está diciendo, según el comportamiento de Abraham, según el caminar de Abraham, así su hijo lo iba a copiar. ¿O no copió la conducta de su padre? Claro que sí, copió cosas de Abraham que le trajeron problemas, porque él dijo, pues mi padre lo hizo, pues yo también. Y mire los problemas que se tuvieron. Ese es el lío, hermano. El lío es, si yo tomo una decisión, ¿qué me acarrea? ¿Qué me va a traer a mí? Por eso aquí el Señor dice, los pecados del papá son del papá, los pecados del hijo son del hijo y los pecados del abuelo son los del abuelo. Y cada uno rinde, pero yo tomo cosas. Mi papá fue una persona organizada, no dio al vino, ni al fumar, ni tuvo mujeres, ni tuvo hijos. Y eso fue lo que nosotros vimos y en la casa todo el mundo camina conforme a lo que él enseñó. Y todos con su misma esposa, todos con su mismo marido, y los que están separados no se casaron porque papá dijo que no. O usted se reconcilia con su esposo o a mí no me traiga otro. Eso fue lo que nos enseñó. Aquí la única que tiene derecho a casarse es Elsa, porque ella es viuda, pero no meta el tuste, mija, porque se tiene 3 niños.
Y yo tomé el consejo de mi padre, porque a mí sí me daba temor. ¿Por qué? Porque mi papá me dio esa opción. Y usted no sabe con quién se va a casar. Usted no sabe qué mañas traiga. Usted no sabe qué es lo que va. Y usted tiene 2 niñas. Y no le ponga carne al gato. Y yo le tomé el consejo de mi papá. Cosas que yo decía, no, esta cosa no me gusta, esta cosa no, esto no es así. Entonces yo dije, esto dice la Biblia, esto me enseñó mi papá, pero lo que me enseñó mi papá no es igual a la Biblia. Yo dejo lo de mi papá y sigo con lo que me dice la Biblia. No estoy pecando porque el Señor, ¿qué dice? Deja a su padre, deja a su madre, deja sus costumbres, deja su tierra y camine lo que dice el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Esa es mi tarea como profeta de Dios, abrir los ojos. Corazones de piedra, no, corazones de carne, para poder entender. Cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a lo que Él mismo dice en su palabra. Yo soy tu Dios, el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Sea correcto. Ya el Señor nos enseñó que es ser correcto, justo y recto. Y aún qué puede pasar con mis hijos y mis nietos. Oremos para que nosotros le podamos dejar a nuestros nietos, a nuestra futura generación, lo correcto. Que nos vieron andar delante de Dios. Que nos vieron orar, llorar. Que vieron que fuimos testimonio en todo, para que algún día el Señor, en su tiempo, a través de la oración y el clamor de nosotros, su corazón vuelva hacia Dios, para que aprenda a hacer lo recto, lo que dice el Señor en su palabra. Es muy claro lo que nos enseña la Escritura. Por eso, Señor, si en este momento todavía en nosotros hay un pensamiento que persevera en nosotros, y tú dices en tu palabra, y le mandaste a decir a Israel con el profeta, que esos son los ídolos de Israel, su mente y los pensamientos que perseveran en su corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a erradicar, a sacar, a evacuar y a llevar lejos de nosotros todo aquello que nos impide acercarnos a ti. Perdónanos, Señor, porque hoy sabemos que hay una regla. El hombre que peque, ese morirá. Yo no voy a pagar el pecado de nadie, Señor. Pero la Escritura también me dice que si yo soy justo y yo veo que alguien está cometiendo y no le hablo y la persona muere, esa sangre será contada sobre mí. Porque yo tengo que hablar, porque tenemos que reconvenir, porque tenemos que poner en la dirección correcta para que esa persona se salve, sea redimida, sea sacada también junto con nosotros. Lo dice el Señor. Porque también el Señor habla al profeta para que le diga al pueblo de Israel que si un justo se sale del camino y hace lo malo, y va un justo y lo saca y lo trae, los dos serán salvos. Pero si un justo le habla al otro justo y el otro no quiere enmendar y no quiere volver, el Señor dice que ese justo no le será tenido en cuenta sus obras, sino que será juzgado con la justicia de Dios. Pero yo, que traje el mensaje, que di la palabra, que hice la recomendación y la exhortación, seré puesta y seré salva, dice el Señor. Por eso es momento, es tiempo de hacer reconvenir, de llevar el mensaje a nuestros hijos porque estamos en los últimos tiempos, para que no se queden del juicio de Dios. Y hay hermanos que están viviendo situaciones difíciles y no quieren buscar de Dios.
porque en su corazón no mora, no quieren. Es decisión de ellos. No los podemos obligar, pero ya conocemos la regla de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Hoy ya sabemos lo que nos enseña la palabra. No participar, no idolatría, no comer, no hacer lo que tú estás diciendo para que seamos personas justas, rectas y correctas delante del Señor. Gracias, Señor, por la palabra, por eso que tú me regalaste, Señor, estudiando a Abraham y lo que tú colocaste como base y como principio de ese pacto contigo, Señor, y con él, Señor, y con nosotros, Dios. Padre bendito de los cielos, hoy levanto mi mano, Señor, en señal de alabanza, de adoración y bendición para los hermanos que están en Medellín, Señor. Oro por la salud de Elina, Señor, por su gripe, por su malestar. Oro por su esposo, oro por mi hija, Señor, para que seas tú cubriéndolos a cada uno de ellos, Señor. Para que su caminar sean rectos, para que obren conforme a lo que está escrito, Señor. Oro por las hermanas en Bogotá, Señor, para que cada una de ellas, Señor, sus actos sean rectos, correctos y que sean justos delante de ti. Hoy sabemos, Señor, según lo que me enseña el profeta Ezequiel para el pueblo, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Ya lo sabemos, ya nos diste con nombre propio, Señor. La palabra no volverá vacía, Señor. Hará la tarea para la cual fue enviada por boca del profeta, Señor. Gracias, divino Salvador. Gracias, poderoso Dios. Bendiga a los hermanos en Bogotá, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Dale sabiduría, entendimiento y comprensión para que entendamos lo que nos dice la Escritura. Oro por los hermanos en Piedecuesta, Señor. Guárdalos, cuídalos, restaura su salud, Señor, aquellos que están quebrantados de salud. Prospera la obra de sus manos, abre puertas para aquellos que están esperando una oportunidad de laborar. Bendiga a los hermanos que están aquí, Señor, en nuestra congregación. Bendígalos, guárdalos y protégelos, Señor. Dale sabiduría, entendimiento, porque hoy sabemos lo que tú nos mandas, Señor, que debemos estar delante de ti, perfectos, Señor, justos, correctos. Gracias, Dios. Bendiga también a los hermanos que están allí en nuestra red, Señor. Bendígalos. Solo tú sabes, Señor, la necesidad de cada uno de ellos. Bendígalos, Señor, sánelos. A todos aquellos que todavía se encuentran en procesos de cirugías, en procesos de sanidad. Señor, restaura tu pueblo. Son tu cuerpo. Y tú viniste a restaurar, tú viniste a sanar. Tú viniste, Señor, a poner su nombre en cada uno de nosotros. Bendígalos, Señor, guárdalos, protégelos, Señor. Anima al que está desanimado. Trae gozo al que está entristecido, Señor. Sana al que está enfermo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.